Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, colaboradores, a todos os CPOs e a todas as pessoas que já estão conectadas com ele programa Obreiros em Foco. Estamos por YouTube, Obreiros Equador Universal, e estamos também por Facebook, Obreiros Equador. Eu gostaria que todos, se pode, compartilhem o programa em sua rede social, porque em minutos finais do programa, eu quero invitar a todos para estar comigo de rodilhas, porque vamos pedir a Deus que nos haga justiça, porque Deus é um Deus de justiça. Ele próprio, Senhor Jesus, afirmou isso quando ele disse: bem-aventurados os que têm sede e hambre de justiça. Deus é um Deus que quer fazer justiça em sua vida. Prepare, por favor, uma sídia, coloca aí a sídia, como a minha já está aqui posta. Nesta sídia, coloque uma Bíblia aberta, porque esta sídia representará o trono da justiça de Deus. E esta Bíblia será ele próprio Deus aí sentado. Prepare também um vaso com água, se queira preparar fotografias, documentos, prenda de roupa, porque na hora da oração, Deus estará aplastando toda injustiça que te hace chorar, que te hace sofrer, que te hace viver uma vida de desesperação. E dentro dele programa de hoje, vamos estar mostrando uma história a mais de uma obreira que se perdeu, mesmo estando de obreira, ela se perdeu, mas pudo volver, pudo recuperar-se e hoje se encontra melhor que antes. Por que estou falando assim? Porque há muitos que se apartaram de nosso meio e que se encontram agora do outro lado dizendo: me estranha a casa de Deus, me estranha estar com Deus. Pastor Jorge, eu quero regressar, eu necessito regressar, pero não tenho força. Já estive em la puerta de la igreja, pero todavia não tive força para entrar. Já entrei, mas não tive força para permanecer. Nós outros queremos e podemos lhe ajudar. Nós outros fazemos esse trabalho, resgate em seu hogar, e tenho pedido a todos os obreiros, CPOs, a todos os colaboradores, que conhecem uma pessoa que está apartada, que és um ex-obreiro, um ex-pastor, uma pessoa que está apartada da casa de Deus e que não tem força para regressar. Comunique-se com nós outros através de nosso WhatsApp 099 895 9144. Através de nosso WhatsApp, você pode comunicar-se e pedir um resgate. E nós outros estaremos enviando pessoas à sua casa. E você terá força para regressar. Vamos começar o programa mostrando um informe de lo que vai suceder dia 10 de junho. Será algo que nunca aconteceu. Já estamos vivendo, coloque aí, por favor, o exame espiritual. E dia 10, às 4 da tarde, aqui no templo, todos os obreiros, colaboradores, CPOs de Guayaquil vendrão para o templo de la fé. E nele dia 10, nós outros vamos a participar deste exame espiritual, onde ele, senhor o bispo Macedo, aí você pode ver, ele estará ministrando uma palavra, ele estará revelando para nós outros algo muito grande. Ele pediu para descer para os terres, que o que ele vai descer não é apenas uma revelação, é a revelação, algo muito forte que o Espírito Santo passou para o bispo Macedo, e ele pediu para que os terres obreiros recebam
esta revelação que o Espírito Santo preparou. Dia 10 de junho, às 4 da tarde, exame espiritual. Com a palavra, traga a hoja, por favor, traga esta hoja com seu itinerário espiritual, o que você ha hecho todos os dias em favor de sua vida espiritual, porque neste dia 10, depois que termine a reunião, você já terá o resultado deste exame. Se você está bem com Deus, ou se você pensava que estava bem com Deus, ou você está mal com Deus. E uma vez que você tenha ele resultado, você sabe lá o que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Buscar ajuda, para que este mal não venha lhe derrubar. Vamos a este informe e já volveremos para meditar em la orientação que o Espírito Santo nos deu. E daqui um rato, vá avisando para todos. Você que é obreiro, envie este link para um evangelizador, para um membro, para uma pessoa que você conhece, que pode avivar-se espiritualmente, porque daqui um rato, o que você vai ver, o que você vai escutar, lhe vai ajudar demasiado. Vamos a este informe do dia 10. Todo ser humano necesita de cuidados. Una alimentación saludable, ejercicios físicos, cuidados de la salud mental. Por esta razón, se recomiendan exámenes de rutina porque sólo así es posible identificar futuros problemas. Algunas veces, el inicio de una enfermedad se nota por los síntomas visibles del organismo: caída del cabello, debilidad, dolor de cuerpo e incluso fiebre. Todo esto provoca una señal de alerta y hay otras enfermedades que son diagnosticadas solamente con un análisis minucioso. El descubrimiento de cáncer, por ejemplo, o un tumor que se desarrolla de forma silenciosa hasta que es observado en un examen de imagenología. Pero también existe otro lado del ser humano que requiere total dedicación. Un lado que muchos no le prestan atención. Una deficiencia que puede nacer de una forma sutil. Ningún examen es capaz de diagnosticarlo, pero el progreso puede llevarlo a la ceguera y por fin a la muerte espiritual. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? ¿Usted ya se ha realizado su examen espiritual? Para que el siervo permanezca como una fuente de agua viva, es necesario estar alerta a su examen espiritual. El análisis diario es fundamental. Un obrero que tenga conciencia del gran tesoro que él lleva, se esfuerza para que su interior refleje saludable. Y eso exige la lectura diaria de la palabra de Dios y el temor hacia sus mandamientos por la responsabilidad de propagar el Evangelio en su entorno. Un siervo que tiene la seguridad de que el Señor Jesús está dentro de sí, auxilia al prójimo, incluso si es alguien desconocido. Los propósitos, las oraciones, la búsqueda del Espíritu Santo y servir en las reuniones son compromisos indispensables, porque el obrero debe estar consciente de que representa al Hijo de Dios en la tierra. Por eso, procura cuidar su testimonio para no deshonrar a su Señor. Ahora reflexione. ¿Cuál es el resultado de su examen espiritual? Tudo está preparado. A grande expectativa de todos os obreiros, de todos nós outros servos de Deus,
porque quantos que hão dito para mim, pastor Jorge, neste exame espiritual, eu estou detectando coisas que eu não estava me percatando, porque muitos vão resbalando despacito, muitos vão se involucrando com a imundícia, desculpa falar assim, mas esta é a palavra, muitos que já saíram da imundícia, vuelve a involucrar-se com a imundícia despacito. Quando se dá conta, já está possuído por a imundícia. Muitos que um dia tiveram um grande sacrifício para se liberar, estão volvendo a se involucrar com coisas de demônios. Porque quando começamos a avaliar-nos, começamos a perceber, já não sou mais o mesmo, já não estou buscando como deveria buscar, sabe que? Não estou vigilando como deveria vigilar, já estou mirando para coisas que não deveria estar mirando, são sinais que a pessoa está resbalando, são sinais que a pessoa está caminhando para uma trampa do diabo. Acompanhe comigo num livro de 1 Timoteu, 1 Timoteu capítulo 4, versículo 16. Veja como é forte o que está escrito aí. Começa desta maneira, tem cuidado. Aí está Pablo orientando a Timoteu. Tem cuidado de ti mesmo e de la enseñança, para que eu pueda cuidar de outra pessoa, eu tenho que primeiro cuidar de mim, porque eu não posso dar o que não tenho, obreiro, só posso dar o que eu tenho, porque se eu quero dar algo que eu não tenho, isso se chama hipocrisia. Por isso que Pablo diz, tem cuidado. Quantos que não hão tenido cuidado, o que mira em la internet, não há tenido cuidado em la universidade, em la escola, no trabalho, em la calle, não há tenido cuidado. Quantos que não têm cuidado de lo que está falando para os demais? Porque quando temos cuidado, esse ter cuidado significa vigilar. Aí que está vigilando. Porque se eu não estou vigilando, eu vou pouco a pouco me alejando de lo que é santo e vou me acercando a lo que é profano. Aí ele habla mais. Tem cuidado de ti mesmo e de la enseñança. Porque se eu aprendi, já sei o que é certo e de lo que é errado, eu tenho que priorizar o que é correto, o que é santo, o que agrada a Deus e não priorizar o profano. Ele habla, persevera em estas coisas. Se ele manda perseverar, é porque não é fácil. Há que perseverar. Há que estar perseverando para que a vida não venga a apagar-se espiritualmente. Aí ele habla, porque haciéndolo, assegurarás a salvação tanto para ti mesmo, como para os que te escutam. Ou seja, Pablo estava dizendo a Timoteu, devemos lutar para cuidar das pessoas, para liberar as pessoas, para salvar as pessoas, mas devemos cuidar primeiro de nós outros. Porque quando uno cuida de ele, quando uno está cuidando de sua vida espiritual, nunca uno vai a cair. Nunca uno vai ser enganado por ele enganador.
porque não é normal que uma pessoa que conhece a verdade está se involucrando com coisas sujas, com coisas que você sabe, não, isso é do diabo, isso não pertence a Deus, isso não agrada a Deus, e uno deve se alejar. Por isso que neste dia 10, quando uno trazer esta honra, e escrito vai estar com sua própria mão, todo o seu itinerário, desde o dia que esta honra chegou em suas mãos, será hasta dia 9 a fecha, dia 9, e cada dia uno vai colocar, ou ler a Bíblia, capítulo tal, livro tal, hoje ajunei, hoje escutei a meditação, e ele mensagem foi esse, uno vai colocar com letras aí pequenas, seu itinerário espiritual, e quando uno traiga, e quando uno participe desta reunião, dia 10, onde vai receber a revelação que o bispo Macedo estará dando, uno vai poder avaliar-se, se está bem, se pensa que está bem, ou se está mal. E aí vamos dizer o que uno tendrá que fazer para que amanhã lo pior não aconteça com nadie, não aconteça com nenhum de vocês. Quantos que recebemos a notícia, pastor Jorge, a obreira tal, o obreiro tal pecou, mas por que pecou? Se já sabe que isto não agrada a Deus, por quê? Porque não teve cuidado. Não teve cuidado hoje, não teve cuidado ayer, não há tenido cuidado, então se lá caída vai sendo pouco a pouco. E às vezes uno está aí colaborando, evangelizando, ajudando nela força jovem, fazendo um montão de coisas, mas não há tenido cuidado em ser. Há tenido cuidado em ser está bueno, mas não há tenido cuidado em ser. É como eu estava dando um exemplo para uma pessoa de um meseiro. Você vê que os meseiros, ou eles devem almoçar antes da hora que aquele restaurante está full, ou almoçam depois. Mas mientras na hora do almoço, estão todos ali almoçando, um pide uma coisa, outro pide outra coisa, todos estão alimentando-se, menos ele meseiro. Porque o horário é para que ele esteja servindo, mas se ele não comer, ele vai se debilitar. Assim há muitos em nosso meio, que estão servindo, que estão fazendo isso, que estão cuidando disso, que há tenido muita responsabilidade, mas não está cuidando de si mesmo. Vai chegar uma hora, você só vive dando, cuidando de um, mas você não cuida de você. E por não cuidar de você pensa assim, como hago tantas coisas, como tenho muita responsabilidade, como tenho um título, eu posso adulterar, eu posso prostituir-me, eu como mulher, eu posso beijar a boca de outra mulher, ou como homem pode ter uma relação com outro homem. Começa a ver a imundícia como algo comum e corrente. Eu posso agir, eu peco e depois me arreglo. Não. Nós outros temos que seguir esta orientação. Vuelva aí, por favor. Tem cuidado. Pablo deixou claro para Timoteu, tem cuidado de ti mesmo. Porque se uno não cuidar de sua vida, quem vai cuidar? Por isso que eu gostaria que todos os terdes prestassem muita atenção em esta história. Martes passado, os terdes puderam acompanhar a história de la pareja, ex-obreiros. Ele, pastor, digo, mire, você é solteira, você vive sola, não permita que ele, seu noivo, entre em sua casa, não é bueno, é perigoso. Por um tempo obedecer, mas depois pode entrar para beber água, um vaso com água, pode entrar para tomar um cafezinho, pode entrar, e foi entrando. Daqui um rato
a prostituição. De allá para cá, sua vida espiritual nunca mais se arreglou. Manifestou em la entrevista. La hija era obreira, deixou de ser obreira para se involucrar com outras 2 mulheres. La vida completamente, el hijo metido em las drogas. Por quê? Porque pagou um preço para desobedecer. E hoje está pagando um preço por causa de la desobediência. Paguemos um preço, obreiros, colaboradores, CPOs, amigos, paguemos um preço para obedecer. É aí que Pablo disse para Timoteu, tem cuidado. Isso quedou em minha cabeça. Tem cuidado, Jorge. Tem cuidado com tuas amistades. Tem cuidado com a internet. Tem cuidado com o que tu escuta. Tem cuidado. Porque se eu não cuidar de mim, obreiros e servos, se nós outros não cuidarmos de nós outros mesmos, quem vai a cuidar? Preste muita atenção na história desta obreira. Mientras tanto, deixe sua sídia preparada. Esta sídia representará o trono de Deus. Esta Bíblia é ele próprio Deus aí sentado. Prepare um vaso com água. Em minutos finais dele programa, eu quero pôr minhas rodilhas e tu também. Ponga as rodilhas no piso e vamos pedir a Deus algo que Satanás não lhe gusta. Deus, haga-me justiça. E todo aquele que conhece um ex-obreiro, todo aquele que conhece uma pessoa que está apartada e que não tem força para regressar, aí está, resgate em seu hogar. Estamos visitando hogares onde há pessoas que disseram, me apartei, resbalei, fui sequestrado, quero volver, não tenho força, estou com gana de quitar a própria vida, eu fui obreiro, eu fui um pastor, eu fui uma esposa de pastor, seja quem seja, aonde esteja, dê um grito de auxílio, porque uma coisa lhe digo, por mais que pareça que você está sola, você não está. Deus está de braços estendidos, dizendo, venga, venga porque eu sanarei tuas heridas, externas e internas. Eu sanarei tua alma, que se encontra desesperada. E Ele pode. Aí está nosso WhatsApp 099-895-9144. Presta atenção, servos, nesta história y ya regresamos. Y yo recuerdo que usted, como miembro de la iglesia, participante del grupo joven, usted se destacaba, usted era una joven espiritual, y usted tiene una deficiencia física que fue por causa de un accidente. Sí. ¿Qué sucedió con cuántos años? 8 años de edad. A los 8 años de edad, A los 8 años. usted perdió el brazo izquierdo Y los 2 dedos de la mano derecha. y los 2 dedos de la mano derecha. Usted tuvo que adecuar su vida a partir de ahí. Sí, completamente. Adaptó su vida a eso. Sí. Entonces, yo recuerdo que viendo su desenvolvimiento espiritual y usted manifestando el deseo de ser obrera, yo quedé así. En aquella época no había CPO, obispo Mauser. No había CPO. Era el pastor de la iglesia que evaluaba y levantaba. Y yo me quedé así, mi Dios, pero esa joven, ella, ¿cómo es que ella va a agarrar demonios? ¿Cómo es que ella va a servir alguna cosa? Pero usted demostraba que quería hacer la obra, daba lo mejor de sí. Y el Espíritu Santo dio la dirección y usted fue colocada como obrera. Y ahí esa parte que yo no sabía, después yo fui transferido, fui para otro lugar, después usted quedó allá de obrera, ¿no? Y ahí, después a partir de eso ahí. Entonces, yo continué normal.
Es que hubieron muchas cosas. Hay un detalle del que me gustaría hablar. Hay muchas cosas que no puedo recordar. ¿Pueden creerlo? Es como que mi mente quedó en blanco. No puedo recordar muchas cosas, tanto que cuando me encuentro con algunas obreras y empezamos a hablar, ellas me dicen, Sueli, ¿te acuerdas de esto? Y yo no me acuerdo, pero recuerdo que después de que usted se fue, otros pastores llegaron y yo seguí, pero yo me estaba descuidando. Era lo que se leía en el versículo, ten cuidado de ti mismo, pero yo dejé de cuidarme, dejé de orar, de ayunar y entonces conocí algunas amistades. Empecé a involucrarme con esas amistades cuando empecé a distanciarme cada vez más. Y algo interesante es que yo no me daba cuenta de eso. En ese tiempo me enfermé y era algo sencillo de curar, pero eso me desconcertaba y dije en mi mente, pero no estoy pecando. ¿Por qué estoy enferma? ¿Y por qué estoy así? Fui al médico, pero como yo ya no estaba bien, también fui a pedirle ayuda al pastor. Y me dijo, mira, puedes quedarte en la banca, cuida de tu salud y demás, pero no importa, aquí estamos para ayudarte. Hasta ese momento. Y allí en ese periodo fue el indicio para salir. Entonces abandoné la iglesia, no hablé con nadie, no fui a hablar con el pastor, yo abandoné. De hecho, no veo otra palabra porque no volví, no hablé con el pastor, no hablé con el obrero, no hablé con nadie. Yo simplemente salí, no fui más a la iglesia. En ese periodo tuve una cierta sensación y dije, bueno, voy a buscarlo en casa. Ya estaba muy involucrada con esas amistades. Aparentemente estaba bien porque son buenas personas, pero no son de la fe. Personas fiesteras, el brillo del mundo, y yo era muy joven. En ese entonces tenía 18, 19 años y yo era muy joven. La educación de mi padre fue muy estricta, por lo que no sabía nada del mundo y esto despertaba en mí un deseo. Debido a estas amistades empecé a tener este deseo de ir a fiestas, de conocer y aparentemente estaba bien, entre comillas. No me involucré en nada malo y cuando vi que estaba apartada. No, ya no estaba. Obispo, no me acuerdo de alguien que haya ido a buscarme. No sé, no me acuerdo. Creo que sí, pero no me acuerdo. Una obrera me había dicho que habían personas en la iglesia que sabían de mí y hablaban de mí. Y yo estaba apartada. Me dijo que cuando me veía decía, quiero conocer a esta persona un día. Dios la pondrá en mi camino. Y me dijo que a veces cuando pasaba por delante de la iglesia, yo no podía ver la iglesia. Yo comencé a ver la iglesia hoy en día, que es la que yo asisto, la catedral. Sí, cambió de lugar. Ni siquiera podía ir a la nueva. No llegué a ir. Yo me aparté. Sí, me alejé cuando aún estaba en la antigua iglesia, todavía estaba allá. Pero el diablo siempre quiso meterme en la prostitución, siempre, siempre, siempre. Su enfoque fue la prostitución. Y fue tan diabólico que los hombres no se daban cuenta de mi discapacidad. Era asombroso. Yo no entendía eso, pero también hubo momentos en el club que muchas veces yo ya no aguantaba más. Porque salía jueves, viernes, sábado y domingo. Los fines de semana esos eran los únicos sitios a los que iba. Mi madre se preocupaba por mí porque trabajaba, pero solo quería beber. A veces llegaba borracha a la casa y mi hermana y claro, habían personas que oraban por mí. Eso no me hizo volver a la iglesia, volver a Jesús, nada. Y dentro del club nocturno tenía algunos momentos que yo estaba recordando algunas cosas. No podía recordar casi nada de lo que había vivido en la iglesia, momentos que tuve con Dios, aquellas experiencias. Recuerdo una vez que estaba en un lugar y no podía recordar. De repente miré a un lado y al otro, sentí angustia en mi alma y dije, ¿qué hago aquí? Miré a un lado y al otro y me dije, ya no aguanto más. Pero al mismo tiempo vine otro pensamiento y listo, que borraba toda mi mente. Y ahí volví a las fiestas, a los bailes, a beber con las amigas. Entonces me separé y salía en las noches. En todos esos años me quedé un buen tiempo involucrada y en eso conocí a otro joven, que ahora él es el padre de mis hijos. Lo conocí, viví con él casi 10 años.
Y en ese periodo que viví con él, también fue una relación muy difícil, con muchas peleas. Después a él también lo descubrí involucrado con las drogas, así que el diablo siempre me llevaba por ese lado. También bebía, siempre bebía. Me involucraba con la bebida, siempre pasaba mal con las bebidas, pero nunca con las drogas. Y un vacío, porque era un vacío y traté de llenarlo. ¿Y ese matrimonio también se acabó? Se terminó ese matrimonio, me separé, mis hijos eran pequeños, tenían 3, 4 años de edad. Y después él ya estaba casi 3 años ya en otra relación, ya involucrado en otra relación y él falleció. Fue en ese periodo que estaba en depresión, síndrome de ansiedad, de pánico, ya empecé a tomar medicinas. Y no entendía por qué la gente que me veía decía, wow, Sueli es feliz, siempre está sonriendo, está bien, pero por dentro yo era una persona muy angustiada. Tenía una angustia que me llevaba y no podía. Recuerdo que en algunas situaciones que viví de peleas con el primer matrimonio, que lloraba mucho y él me dejaba a veces, él salía y él me dejaba y recuerdo una vez que yo clamaba por Dios, me acordaba de él, pero no lograba pronunciar el nombre del Espíritu Santo, no lograba llamarlo Espíritu Santo. Intentaba hablar, pero no podía, creía que no iba a recibir su perdón y eran esos momentos en los que me acordaba que al mismo tiempo desaparecía de mi mente nuevamente. ¿Y cómo es que usted regresó? Eso pasó cuando el padre de los niños falleció. Él falleció finalizando junio y a finales de julio empecé en esa semana a escuchar al obispo Macedo. La verdad es que iba a trabajar y lo escuchaba en la radio. Primero la señora Cristiane y el obispo Renato y luego la palabra amiga con el obispo Macedo. En ese momento yo ya no aguantaba más, una profunda tristeza en mi alma, tuve pérdidas muy grandes en el año del 2014, entre esos mi padre, una persona de nuestra familia, la verdad él era el padre de mi cuñado y nosotros le decíamos abuelo, entonces era muy cercano a nosotros y falleció y entonces yo estaba en una relación, pero la relación no estaba bien. Y empecé a escucharlos a través de la radio y era increíble, todo lo que hablaban era como si estuvieran a mi lado. Todo comenzó ahí. Empecé a tomar en serio lo que escuchaba y mi memoria empezó a recordar algunas cosas. Empecé a extrañar aquella época, a tener ganas de volver a buscar a Dios. Yo le dije, te necesito Dios, ayúdame, no sé cómo hacer para regresar. ¿Tuvo a alguien que fue el puente así? Sí, mi cuñado. En aquella semana que empecé a escuchar la radio, recuerdo que el obispo Macedo nos hizo un desafío y él dijo, no vengas por curiosidad. Él dijo eso, que no vayamos por curiosidad. Y el templo ya tenía como unos meses de ser inaugurado. Él dijo, no vengan por curiosidad, solo vengan si de verdad están sufriendo. Nos desafió y dijo, este miércoles usted va a venir. De ahí fui a trabajar y acepté el desafío, solo que sin decirle a nadie, porque no quería contarle a nadie. Mi cuñado oraba por mí, mi hermano oraba por mí, habían otras personas que oraban por mí, que me conocían, yo no lo sabía. Y en ese miércoles hice un voto con Dios, pero no fui. Estaba lloviendo y me dije, ¿cómo voy a ir? Le pedí ayuda a Dios, pero no busqué a nadie para ayudarme. Los niños estaban chiquitos y yo ya no sabía cómo hacer para llegar en dirección donde está ubicado el templo. Y me pregunté, ¿cómo hago para ir? Y no fui. Y eso empezó a angustiarme porque yo había hecho un voto con Dios, no con el obispo Macedo. Perdóname, Dios mío, ¿cómo voy a ir con 2 niños? No le hablé a nadie y no fui. Pero eso quedó dentro de mí. Y cuando llegó el día sábado, mi cuñado fue a visitar a mi madre. Y cuando él iba, mi madre decía, mira Edgar, está aquí Sonia también. Y yo los evitaba, pero en aquel día yo fui a la casa de mi madre y me quedé con ellos toda la tarde. Y es gracioso, pues él dijo que no entendió mi actitud porque nunca me quedaba con ellos. Conversamos toda la tarde, tomamos un café y cuando él ya estaba de salida, él me invitó para que fuera al templo de Salomón.
Y cuando me invitó, al instante pensé así, wow, Jesús me perdonó. Yo sentí el perdón de Dios porque como no había ido el miércoles de inmediato, yo acepté la invitación. Y él no lo podía creer. Y él dijo, wow, ella va a ir, aceptó. Y yo le dije, voy a ir, puedes estar seguro de eso. Entonces él regresó el domingo por la mañana muy temprano. Me fui con los niños, me puse mi mejor ropa, me acuerdo de la ropa que traía, el vestido, me acuerdo de todo. Llevamos a los niños a la EBI y fuimos a la reunión. El templo estaba lleno y mientras bajaba por las escaleras, a mí me encanta hablar esto, me encontré con una levita que se llama Hilda. Cuando vi su rostro pensé, yo la conozco. Me acordé de su rostro, yo la veía, ella me dio un abrazo y me dijo, wow, tú estás aquí. Porque antes de que yo me apartara, ella ya estaba apartada. Mira qué interesante, ella se había alejado. Yo como obrera, ella con problemas en su matrimonio, con su hijo pequeño, y ella me dijo que yo fui una de las personas que logró ayudarla en aquel momento, y ella recordó eso, y veo que Dios preparó cada detalle. Ella miró a mi cuñado y le dijo, no tienes idea de cómo esta mujer me ayudó. Y yo empecé a llorar, mis ojos se llenaron de lágrimas, ella me abrazó y yo dije al instante, Dios mío, ¿cómo fue que yo la ayudé? Me emociona. Porque yo destruida y ella me viene a decir que yo la ayudé. ¿Cómo así? Y me fui a la reunión y ella dijo, feliz regreso, sea bienvenida nuevamente. Ella de levita. Sí, hoy en día ella es levita. En la reunión, el obispo Macedo invitó a las personas a que se acercaran al altar. Yo pasé adelante y me acuerdo que mi cuñado contó que abrió los ojos, miró a su lado y yo ya no estaba y pensó, ¿dónde estará ella? Ella desapareció. Yo estaba delante del altar y yo pienso que allí yo tuve mi encuentro con Dios. De verdad en aquel día tuve mi encuentro con Dios porque saqué todo lo que llevaba dentro de mí. Me sentía como Pedro, lloré muchísimo y dije, Jesús, perdóname. Cometí errores, me sentía sucia, tenía una vergüenza muy grande por todo lo que había hecho de malo. Hice que personas sufrieran, incluso mi familia, y pedí que Jesús me ayudara. Es interesante que en aquel momento el obispo Macedo pidió que encendieran únicamente la luz del Arca de la Alianza y dijo lo siguiente. Usted que está regresando, o usted que está aquí por primera vez, y usted quiere hacer una nueva alianza, una alianza con Dios, mire hacia el arca. Desde hoy y siempre que pase por situaciones difíciles, todos los momentos de dificultad, de lucha, usted se va a acordar de esa alianza que usted hizo con Dios. Si usted que está regresando, renueve su alianza con Dios. En el momento que yo fui a hacer mi voto con Dios, vino un pensamiento así. Aquí es fácil, quiero verte afuera. O sea, fue el diablo porque él sabía que ahí yo ya estaba decidida. En aquella semana ya estaba quebrantada y había decidido volver a Jesús y el diablo lo sabía. Entonces le dije a Dios que desde aquel momento sería con él y ahí empezó mi guerra espiritual. Mi guerra fue en mi mente. Situaciones que yo nunca había pasado cuando me aparté vinieron ahora a pasar por mi mente. Pensamientos terribles que me da vergüenza hablar lo que yo pensaba. Yo llegué a ver cosas que ya ni sé lo que eran. Una escena que vi, algo que no vale la pena contarlo aquí, era algo pesado. Y pensaba, ¿será que yo vi eso? No. Entonces el diablo puso toda su fuerza, todo lo que él hizo en esos años cuando estuve alejada. El diablo hizo mucho peor cuando decidí volver. ¿Cuánto tiempo demoró de ahí para que usted estuviera liberada de nuevo y bautizada con el Espíritu Santo? Bueno, yo regresé a finales de agosto y en diciembre recibí el Espíritu Santo. Me llevó como 3 meses más o menos el tiempo de mi liberación y el diablo trabajó duro para hacerme sentir culpable. Esa fue la mayor inversión de él. Ahí comencé a buscar porque lo que Dios me reveló en esa época fue que si yo no tuviese el Espíritu Santo yo no iba a lograrlo porque fue muy difícil. Dije, Dios mío, necesito de tu Espíritu otra vez. Pero yo creía que no lo iba a tener de nuevo porque el diablo me lo decía en mi mente, no lo vas a tener. Mira lo que has hecho, pecaste contra el Espíritu Santo, tú piensas que va a ser tan fácil. Y ahí empecé a sentirme culpable, el peso de la culpa. Dios ya me había perdonado, pero yo no me perdonaba, no lograba. Hasta que un día, un miércoles, buscando a Dios, me arrodillé.
y venía aquella culpa de nuevo. Y el Espíritu Santo me habló, deja de culparte. Yo ya me olvidé de todos tus pecados, yo ya no te estoy acusando. Porque Dios no nos acusa, Él no hace el papel del acusador, pero el diablo sí lo hace, entonces para de culparte. Y listo, cuando Él me lo dijo, no sé si alguien me escuchó en la iglesia, pero yo grité, ¡basta! Diablo, tú ya no me acusas más, porque yo me perdono y Jesús ya me perdonó, así que tú te vas de aquí. Yo dije, ahora yo rechazo todos esos pensamientos de mi vida. Listo, ahí me llené de fuerzas y el Espíritu Santo dijo que tenía que hacer valer la pena para tenerlo otra vez. Así que empecé a hacer oraciones, ayunos, todo lo que hacía. Lo hacía para recibir el Espíritu Santo. Todo. Y en diciembre, en un domingo por la mañana buscándolo. ¡Wow! Es inolvidable. Inolvidable. Dije, Dios, no lo puedo creer. Estás dentro de mí otra vez. Gracias. Abrí los ojos, tuve ganas de subir en el altar y pensé, este es mi mayor testimonio, haber recibido el Espíritu Santo nuevamente. Yo quería subir en el altar para contar ese testimonio. Tenía que hablar. Tenía muchas ganas de contárselo a todos, de abrazar a todos. Y ahí me acordé cuando oraba, buscaba a Dios. Me acordé de algunos momentos con usted cuando hicimos un trabajo en la cárcel. Caramba, ahí ganamos muchas almas. Mucha gente fue bautizada. Usted llevó un piano. Me acuerdo de eso. Las personas en prisión. Usted utilizaba una taza para bautizar a los presos. Bautizamos a los presos en la cárcel. Usted estaba en ese día. Yo estaba ese día. Y recordé cuando volví y comencé a recordar y fue maravilloso. Ahí quise entrar en el grupo de evangelización de nuevo, buscaba ser levantada obrera. Hablé con unos obreros. ¿Será que puedo volver a ser obrera? No sé si algo cambió. ¿Qué cambió? Si alguna cosa o no. ¿Cuáles son los requisitos por tener una discapacidad? Pero luego dije, Dios, no me voy a preocupar por eso. Lo que quiero es hacer su voluntad, es ser. Las dos piernas, ser y hacer. Pero lo más importante es ser. Es justamente lo que usted habló al inicio, es hacer eso todos los días. Probablemente usted escuchó hablar de campañas de salud que motivan a las personas que están aparentemente bien a realizarse exámenes de prevención. Esto se debe a que cuanto más temprano le detecten un problema de salud, mayores serán las probabilidades de sanidad. Y si los exámenes son importantes para su cuerpo, ¿cuánto más para su vida espiritual? Muchos pasan los días muy involucrados en cosas seculares que no hacen nada bien para el alma. La palabra de Dios nos concientiza sobre la importancia de hacer un autoexamen. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Sábado 10 de junio. El sábado del examen espiritual, con un mensaje especial del obispo Edir Macedo, quien dará una revelación para todos los siervos. A las 16 horas, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, con transmisión para todo el país. Bueno, veja como é fuerte. A obreira está dizendo tudo o que passou com ela. Para humilhá-la? Não. Para exponer sua vergonha? Não. Mas para que nós outros venhamos aprender com essas coisas. Aprender com ela, com seus erros. Para que amanhã eu não seja uma vítima, nem tampouco você seja vítima do espírito enganador. Obreiros, vamos ter cuidado. Aí como vou ver ele versículo que leemos no início, Pablo dijo a Timoteu, tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo, e de lá enseñança, persevera em estas coisas, porque haciéndolo assegurarás a salvação, tanto para ti mesmo, como para los que te escuchan.
ver a responsabilidade, não só ganhar alma, não só ajudar, mas cuidar de uno mesmo. Há que cuidar de uno mesmo, para que amanhã não suceda estas coisas com nós outros. E se está sucedendo, obreiro, servo, se está sucedendo, busca ajuda. Nada te vai matar, nada te vai humilhar, dele contrário. Mientras você busca ajuda mais tempranito, é mais fácil lhe ajudar, para que amanhã você não diga assim, estou perdido, e nada me ajudou. Nós estamos aqui para ajudar a todos vocês. Vamos agora falar com Deus, dobrar nossas rodilhas e pedir ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, que nos haga justiça. Estou invitando agora católicos que acompanhem o programa, estou invitando madres, estou invitando você que está acompanhando o programa aí por Facebook ou de YouTube, e você está aí pensando em quitar sua própria vida. Prepara um vaso com água, vamos fazer esse desafio. Prepara aí suicídia, coloca na Bíblia, pastor, eu não tenho nascídia, tenho algo aqui que parece uma nascídia. Prepare, porque quando terminar a oração, os obreiros estarão fortes, os colaboradores estarão fortes, os CPOs e você também. Você que está acompanhando o programa, você vai sair daí forte. Este mal que está aí lhe aplastando, ele vai se alejar de você, porque o Espírito de la Justiça lhe visitará a hora e esta vida sofrida acabará. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Nuestro Deus e nuestro Padre, Deus de la Justiça, em o nome de nuestro Senhor Jesus, dobramos las rodillas com todos os obreiros dele país, colaboradores e CPOs. E neste momento, ó meu Padre, eu pido que ele, Senhor, visite a todas as pessoas que se encontram afligidas, que se encontram sofrendo, porque o Espírito de la Justiça chegou e não quer sair. Esse Espírito de la Justiça que ha causado este ódio no coração desta pessoa, que ha puesto, mi Padre, os pleitos, a desunião familiar, que ha puesto esta friedade entre esta pareja. Quando o marido está lejos, eles estranham um ao outro, mas quando se acercam, eles não conseguem estar bem, vive em pleitos, em peleias. Ó Espírito de Deus, visita os hogares, onde o Espírito de la Justiça entrou e levou o vício, o desemprego, a enfermidade, a morte. Ó Espírito Santo, que todos os obreiros sejam fortalecidos, todos os colaboradores e CPOs. Se há, meu Padre, um servo tuyo que está quase, meu Deus, se involucrando com a imundícia, que está quase para adulterar, prostituir-se, a ser algo que agrada aos demônios, dá força para que ele dê marcha atrás, para que esse servo não seja amanhã morada de demônios. Espírito Santo, que ele, Senhor, venga bendecir este dia 10, porque neste dia 10 estaremos neste exame espiritual, determinando, mostrando, revelando a atual situação espiritual de cada servo. Espírito Santo, nós outros determinamos que este
este vaso com água seja consagrado, e quando todos beberem dela água, seja livre desta praga, seja livre desta tristeza, seja livre desta depressão, destes pensamentos satânicos, sejam livres, em nome de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebemos del agua. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Probablemente usted escuchó hablar de campañas de salud que motivan a las personas que están aparentemente bien a realizarse exámenes de prevención. Esto se debe a que cuanto más temprano le detecten un problema de salud, mayores serán las probabilidades de sanidad. Y si los exámenes son importantes para su cuerpo, ¿cuánto más para su vida espiritual? Muchos pasan los días muy involucrados en cosas seculares que no hacen nada bien para el alma. La palabra de Dios nos concientiza sobre la importancia de hacer un autoexamen. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Sábado 10 de junio. El sábado del examen espiritual, con un mensaje especial del obispo Edir Macedo, quien dará una revelación para todos los siervos. A las 16 horas, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, con transmisión para todo el país. Respire fundo. Estou seguro que o Espírito Santo, ele já bendigo. Gostaria de acordar a todos os obreiros. Você que aún não viu ele mensagem com o senhor obispo Adilson, de dia domingo, da classe, veia. Veia porque isso lhe alimenta, lhe fortalece. E gostaria de acordar a todos que este jueves estaremos em la terapia del amor, determinando que o Espírito Santo lhe bendiga, que o Espírito Santo lhe dê a bendição. Será dia 1º, escute-me, 1º del mês. Você sabe que tudo que é primeiro marca. Quem não se acorda dele primeiro beijo, dele primeiro trabalho, por mais filhos que você tenha, você se acorda dele primeiro filho que nasceu, dele primeiro trabalho. Tudo que é primeiro, seja bueno ou malo, isso deixa uma marca. E nós outros estamos seguros que neste dia 1º, Deus colocará uma marca em você. Sabe que marca? A marca dele vencedor. Deus quer que você tenha a marca dele vencedor. Vamos estar todo ele dia cuidando de sua família, cuidando de sua vida sentimental. Estou aqui invitando solteiros, casados, viúdos. É muito forte a terapia, porque há um momento de la cura interior, de la oração por la família, de la liberação de los traumas del passado, e depois há um momento de la charla, onde uno aprende a como fazer uma reconstrução de su yo. Todos os jueves estamos aqui no templo e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Os horários aqui no templo, eu estarei 7 da manhã, no ayuno del amor. Depois eu vou 3 da tarde, em la tarde del amor, e 7 da noite, em la noite del amor. Pastor Gustavo estará às 10 da manhã e 5 da tarde. E Pastor Manuel, ele estará às 12 del meio-dia. Traga lá fotografia, traga lá prenda de roupa, venga aprender
a como ter amor inteligente em sua vida. Que Deus me los bendiga a todos y hasta la próxima. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.